San Sergio de Capadocia. Los fuegos se apagaron. Así, de golpe, como si una mano invisible hubiera soplado sobre cada una de las llamas que ardían frente al templo de Júpiter en Cesarea de Capadocia. Los sacerdotes paganos retrocedieron espantados. Los soldados romanos cruzaron miradas entre sí sin comprender lo que acababa de suceder. La multitud, que había sido convocada a la fuerza para rendir homenaje al Dios supremo de Roma, contuvo el aliento. Y en medio de aquel silencio denso, cargado de temor y de asombro, un anciano de barba blanca y manto raído permaneció de pie, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios moviéndose apenas en una oración que nadie más podía escuchar. Su nombre era Sergio. Había sido magistrado, había conocido el poder, la toga, los honores del mundo romano, pero hacía ya muchos años que había dejado todo eso atrás para retirarse al silencio de las montañas, a la vida sencilla de un ermitaño que solo buscaba una cosa, la cercanía de Dios. Y ahora estaba ahí, frente a la hoguera extinguida, frente a los ídolos de piedra que de pronto parecían más frágiles que nunca, frente a un gobernador furioso que exigía explicaciones. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió para siempre la historia de aquel hombre y dejó una huella que atravesó los siglos hasta llegar a esta noche, hasta llegar a ti, que ahora escuchas esta historia mientras el mundo afuera se aquieta y la noche te envuelve con su calma. Pero para entender lo que pasó aquel día en Cesarea, hay que retroceder, hay que volver muchos años atrás, a una época en la que el mundo era muy distinto del que conocemos hoy, y sin embargo, en el fondo, tan parecido, porque las preguntas que se hacía Sergio son las mismas que nos hacemos todos alguna vez. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene lo que vivimos? Y si hay algo más grande que nosotros mismos, esperándonos al final del camino. Capadocia era, en aquellos tiempos, una de las regiones más singulares del mundo conocido. Ubicada en el corazón de lo que hoy es Turquía, era una tierra de paisajes extraordinarios, con formaciones rocosas que parecían esculpidas por manos gigantes, valles profundos donde el viento cantaba entre las piedras, y montañas que se alzaban como centinelas silenciosos bajo cielos inmensos. Era también una tierra de encrucijada, un lugar donde se cruzaban las rutas comerciales de Oriente y Occidente, donde las caravanas traían sedas, especias, historias y creencias de tierras lejanas. Cesarea, su capital, era una ciudad próspera y bulliciosa, habitada por gentes de muy diversas procedencias, con mercados coloridos, baños públicos, templos paganos y, cada vez, con más frecuencia, pequeñas comunidades de personas que se reunían en casas discretas para celebrar un culto distinto, un culto que hablaba de un Dios único, de un carpintero de Nazaret que había cambiado el mundo y de una esperanza que ninguna legión romana podía destruir. El cristianismo había llegado a Capadocia muy temprano. La tradición cuenta que el propio apóstol Pedro se dirigió a los habitantes de esa región en una de sus cartas y que Pablo de Tarso recorrió aquellas tierras en sus viajes misioneros. Para el siglo III, la fe cristiana se había arraigado profundamente en la zona, y Cesarea se había convertido en uno de los centros religiosos más importantes de toda Asia Menor. Allí nacerían, décadas después del martirio de Sergio, algunos de los grandes pensadores del cristianismo, como Basilio el Grande y Gregorio de Nisa, hombres que darían forma al pensamiento teológico de la Iglesia durante siglos. Pero eso vendría después. En los tiempos de Sergio, ser cristiano en Capadocia era todavía un acto de enorme valentía, un camino que podía costar la libertad, la dignidad y, como veremos, la vida misma. Sergio nació en algún momento del siglo III, en una familia que, según las tradiciones que nos han llegado, tenía raíces en la fe cristiana. Aunque los detalles precisos de su infancia se pierden en la niebla del tiempo, porque las fuentes antiguas sobre su vida son escasas y fragmentarias, lo que sabemos nos permite imaginar a un niño que creció en un mundo de contrastes. Por un lado, la grandeza y el orden del Imperio Romano, con sus leyes, sus caminos empedrados, sus acueductos y sus legiones invencibles,
Por otro, la vida sencilla y profunda de una comunidad cristiana que se reunía en secreto, que cantaba himnos al amanecer, que partía el pan en memoria de Jesús y que transmitía de padres a hijos una fe que no necesitaba templos de mármol para existir. Es probable que Sergio recibiera una educación esmerada, como correspondía a un joven de buena familia en una ciudad como Cesarea. Habría estudiado retórica, filosofía, derecho romano, habría aprendido a hablar con elocuencia, a pensar con claridad, a moverse con soltura en los círculos del poder. De hecho, sabemos que llegó a ocupar un cargo de magistrado, una posición de autoridad y prestigio que le otorgaba influencia en la vida pública de la ciudad. Vestía la toga, símbolo del ciudadano romano de rango, y participaba en las decisiones que afectaban la vida de sus conciudadanos. Era, en apariencia, un hombre del mundo, integrado en la maquinaria del imperio. Pero algo ocurría en el interior de Sergio que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. Mientras otros magistrados se afanaban por acumular riquezas, por escalar posiciones, por ganarse el favor de los poderosos, Sergio sentía una inquietud que no encontraba respuesta en los salones del foro ni en los banquetes de la aristocracia provincial. Era una inquietud que venía de más adentro, de ese lugar del alma donde las preguntas más importantes no se contestan con argumentos, sino con silencio. Y con el paso de los años, esa inquietud fue creciendo, fue haciéndose más clara, más insistente, hasta que un día Sergio tomó una decisión que debió parecer incomprensible para quienes lo conocían. Dejó la toga, dejó el cargo, dejó la vida pública, los privilegios, la comodidad, y se retiró a las montañas de Capadocia para vivir como un ermitaño. Hay que detenerse un momento para comprender lo que significaba esto en aquella época. Un ermitaño, un eremita, era alguien que elegía voluntariamente la soledad, el silencio y la austeridad como camino de acercamiento a Dios. No era un loco ni un marginado, era, para los cristianos de aquellos tiempos, alguien que había entendido algo esencial sobre la vida, algo que los demás intuían, pero no se atrevían a seguir. Los eremitas de Capadocia vivían en cuevas naturales excavadas en la roca blanda de los valles, se alimentaban de lo que la tierra ofrecía, dedicaban largas horas a la oración y la contemplación, y a veces recibían visitas de personas que subían hasta sus retiros buscando consejo, consuelo o simplemente la paz que emanaba de su presencia. Sergio se unió a esta tradición con toda la fuerza de su convicción. Cambió la toga por un manto sencillo, los salones del poder por una cueva en la roca, las deliberaciones del foro por el murmullo de la oración. Y en aquel retiro encontró lo que había buscado durante años. Una paz que no dependía de las circunstancias externas, una alegría que no necesitaba aplausos ni reconocimientos, una certeza que nacía del silencio y se nutría de la fe. Pasaron los años. Sergio envejeció en su retiro y su fama de hombre sabio y santo se fue extendiendo por la región. Los campesinos de los alrededores lo respetaban. Los cristianos de Cesarea lo consideraban un ejemplo vivo de lo que significaba entregarse por completo a Dios. Y mientras tanto, lejos de allí, en los centros de poder del imperio, se estaban gestando los acontecimientos que habrían de cambiar el destino de Sergio y de miles de cristianos en todo el mundo romano. Y aquí, querido oyente, quiero hacer una pausa. No en la historia, que seguirá adelante, sino en el ritmo de esta noche. Porque lo que estás escuchando no es simplemente un relato más. Es la historia real de un hombre que vivió, que respiró el mismo aire que tú respiras ahora, que miró las estrellas con los mismos ojos de asombro con que todos las miramos alguna vez. Un hombre que tuvo que tomar decisiones difíciles, que enfrentó el miedo y la incertidumbre, y que encontró en su fe una fortaleza que lo sostuvo hasta el final. Esta historia merece ser escuchada con atención, con el corazón abierto, con la mente quieta. Por eso te invito, antes de continuar, a que dejes por un momento el ruido del día que ya pasó, las preocupaciones que pueden esperar hasta mañana, las notificaciones, las pantallas, todo aquello que te distrae de lo esencial.
Lo que viene a continuación es un relato que tiene mucho que enseñarnos y merece ser recibido en calma. Si este tipo de historias te acompañan por las noches, si sientes que te ayudan a descansar y a encontrar paz, te invito a suscribirte a este canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que puedas seguir encontrando estos relatos cada vez que los necesites. Si esta historia te está llegando al corazón, déjanos un me gusta, porque con ese pequeño gesto nos ayudas a seguir compartiendo estos mensajes con más personas que también los necesitan. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas esta noche y qué hora es donde estás, porque nos encanta saber que estas historias cruzan fronteras y acompañan a personas en todos los rincones de la tierra. Ahora, ponte cómodo. Respira despacio. Deja que tu cuerpo se afloje, que tus hombros se relajen, que tus pensamientos se aquieten como las aguas de un lago al caer la tarde. Si en algún momento el sueño te alcanza, déjalo llegar. Duerme profundo, que la historia seguirá aquí, envolviendo tus sueños con su calma. Y si aún estás despierto, quédate, porque lo que viene es extraordinario. Volvamos entonces a la historia de Sergio y al mundo convulso que lo rodeaba. El Imperio Romano, a finales del siglo III, era un organismo enorme y complejo que llevaba décadas tambaleándose. La llamada crisis del siglo III había sumido al imperio en guerras civiles, invasiones bárbaras, inflación descontrolada y una inestabilidad política que veía emperadores subir al trono y caer de él con una rapidez alarmante. En ese contexto de caos, un hombre llamado Diocleciano se hizo con el poder y se propuso restaurar el orden a cualquier precio. Era un gobernante capaz, pragmático y despiadado. Reorganizó la administración del imperio, dividió el gobierno en una tetrarquía, 4 hombres que se repartían el control de los vastos territorios romanos, y se dedicó a fortalecer las estructuras que habían hecho grande a Roma: el ejército, las leyes y, sobre todo, la religión tradicional. Para Diocleciano, los dioses de Roma eran mucho más que figuras mitológicas, eran el fundamento mismo del orden social, la garantía de la prosperidad del imperio, el vínculo sagrado que unía a todos los ciudadanos bajo una misma identidad. Y los cristianos, con su negativa a adorar a esos dioses, con su insistencia en un Dios único e invisible, con su rechazo a participar en los sacrificios públicos, representaban una amenaza directa a esa unidad que Diocleciano consideraba sagrada. Durante los primeros años de su reinado, el emperador toleró a los cristianos con cierta indiferencia, pero la presión de su subordinado Galerio, un hombre profundamente hostil al cristianismo, fue minando esa tolerancia hasta convertirla en algo muy distinto. En febrero del año 303, Diocleciano publicó el primero de una serie de edictos que desataron lo que la historia recuerda como la Gran Persecución. Los edictos ordenaban la destrucción de las iglesias, la confiscación de los libros sagrados y la obligación de que todos los cristianos realizaran sacrificios a los dioses paganos bajo amenaza de castigos terribles. La persecución fue especialmente cruel en las provincias orientales, donde la presencia cristiana era más numerosa, y Capadocia no fue una excepción. El gobernador de Armenia y Capadocia era un hombre llamado Sapricio, enviado desde Roma con instrucciones claras: hacer cumplir los edictos imperiales sin contemplaciones. Sapricio llegó a Cesarea con la determinación de un funcionario que sabe que su carrera depende de su eficacia. Y una de las primeras cosas que hizo fue convocar a todos los cristianos de la ciudad para que acudieran al templo de Júpiter durante las celebraciones anuales en honor del dios y realizaran los sacrificios prescritos por la ley. Era una orden que no admitía excusas. Quien no se presentara sería buscado. Quien se negara a sacrificar sería castigado. Quien desafiara abiertamente la autoridad del emperador y de los dioses pagaría con su vida. La noticia se extendió por Cesarea como una onda en el agua. Los cristianos de la ciudad se enfrentaron a un dilema terrible: obedecer la orden y traicionar su fe, o mantenerse firmes y enfrentar las consecuencias. Muchos, hay que decirlo con compasión, cedieron ante el miedo. Eran padres de familia, madres con hijos pequeños, ancianos que temían el dolor. La presión era inmensa, y no todos tuvieron la fortaleza de resistir.
pero hubo quienes no cedieron, y entre ellos estaba Sergio, el anciano ermitaño, que llevaba años viviendo en la soledad de las montañas. Bajó a Cesarea aquel día. No sabemos exactamente qué lo motivó a abandonar su retiro y presentarse en la ciudad en un momento tan peligroso. Quizás se enteró de lo que estaba ocurriendo por boca de algún campesino que subió a buscarlo. Quizás sintió en su corazón esa voz interior que a veces nos empuja a hacer lo que sabemos que es correcto, aunque sea lo más difícil. Lo cierto es que Sergio bajó de las montañas y se dirigió al templo de Júpiter, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia ordenada por el gobernador. Imagina la escena. El templo, adornado con guirnaldas y estandartes, los sacerdotes paganos preparando los fuegos sagrados para los sacrificios, los soldados romanos vigilando que todo se desarrollara según lo previsto, la multitud, una mezcla de ciudadanos romanos, comerciantes, artesanos y un buen número de cristianos obligados a asistir, algunos con la cabeza bajan, otros con los ojos llenos de lágrimas silenciosas, y el gobernador Sapricio, sentado en su lugar de honor, observando todo con la satisfacción de quien siente que tiene el control absoluto. Y entonces, entre la multitud, apareció Sergio, un anciano de aspecto humilde, con la barba blanca y el manto gastado de quien ha vivido muchos años al aire libre, un hombre que no llevaba armas, ni séquito, ni insignias de poder, solo su presencia, su calma y esa luz en los ojos que tienen quienes han pasado mucho tiempo en oración. Caminó entre la gente sin prisa, sin miedo aparente, hasta situarse frente a las llamas que ardían en el altar de Júpiter, y fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Los fuegos se apagaron. Las llamas que habían sido encendidas con tanto cuidado para los sacrificios se extinguieron de golpe, como si un soplo invisible las hubiera borrado del aire. Algunos relatos antiguos añaden que las imágenes de los dioses paganos se agrietaron en ese mismo instante, como si la piedra misma reconociera su propia fragilidad ante una presencia superior. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio tan profundo que parecía que hasta el viento había contenido la respiración. Los sacerdotes paganos fueron los primeros en reaccionar, y lo hicieron con indignación. Señalaron a los cristianos como culpables de la extinción de los fuegos, argumentando que su presencia impura había ofendido a Júpiter y provocado su ira. El gobernador Sapricio, furioso, exigió una explicación, y fue entonces cuando Sergio dio un paso al frente. El anciano habló con una voz que, según la tradición, era tranquila pero firme, como la de alguien que ha encontrado su verdad y no tiene nada que temer. Dijo que la razón por la que los fuegos se habían apagado y los ídolos habían mostrado su debilidad no había que buscarla en la ira de ningún dios pagano, sino en la omnipotencia del único Dios verdadero, el Dios que adoraban los cristianos. Explicó que las imágenes de piedra no tenían poder alguno, que los sacrificios ofrecidos ante ellas eran vanos, y que sólo había un Dios digno de adoración, un Dios que no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de quienes lo buscaban con sinceridad. Las palabras de Sergio cayeron sobre la multitud como piedras en un estanque. Algunos cristianos sintieron que el corazón se les ensanchaba de esperanza y de orgullo. Algunos paganos se estremecieron, porque en el fondo sabían que lo que acababan de presenciar no tenía explicación dentro de sus propias creencias. Y el gobernador Sapricio sintió algo que los hombres de poder no toleran jamás: que se le desafiara en público. La reacción fue inmediata. Sergio fue arrestado en el acto. Los soldados lo rodearon, lo tomaron por los brazos y lo llevaron ante el gobernador para un juicio que todos sabían que ya tenía su sentencia escrita. Sapricio, desde su asiento de autoridad, miró al anciano con una mezcla de desprecio y de algo que tal vez se parecía al temor, y le ofreció una última oportunidad: renegar de su Dios, hacer el sacrificio debido a Júpiter y salvar su vida. Sergio, con la serenidad de quien ya ha cruzado todos los umbrales del miedo, declinó. No lo hizo con arrogancia ni con provocación, lo hizo con la mansedumbre de quien sabe que su vida no le pertenece a él, sino a aquel que se la dio. Y en ese gesto, en esa negativa tranquila, estaba contenida toda una vida de preparación, todos aquellos años de retiro en la montaña,
todas aquellas horas de oración en la soledad de su cueva, toda aquella renuncia al poder y a la comodidad que le habían forjado un alma capaz de sostener ese momento sin quebrarse. El juicio fue breve. Sapricio pronunció la sentencia sin deliberar, como quien firma un documento rutinario. Sergio fue condenado a la pena más definitiva, una sentencia que en el mundo romano se reservaba para los ciudadanos de cierto rango, lo cual confirma que Sergio conservaba su condición de ciudadano romano. Lo que siguió fue un camino breve pero infinitamente profundo. Sergio fue llevado al lugar de la ejecución. No sabemos si habló durante el trayecto, si miró al cielo, si murmuró una última oración. Lo que sabemos es que caminó con la dignidad de quien sabe a dónde va, y que su paso por este mundo terminó aquel día de febrero del año 304, bajo el cielo de Capadocia. Duerme profundo. Los cristianos de Cesarea, arriesgando su propia seguridad, recogieron el cuerpo de Sergio después de su martirio. Lo hicieron probablemente al amparo de la noche. Lo llevaron a la casa de una mujer piadosa cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, pero cuyo gesto de acogida resuena a través de los siglos. En esa casa, Sergio fue enterrado con el cuidado y el respeto que los primeros cristianos reservaban para sus mártires. Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. Un anciano que lo había dejado todo, que había vivido durante años en la soledad de una cueva, que no tenía posesiones ni familia conocida, recibido después de su partida por una comunidad que lo consideraba uno de los suyos. En la hora de su mayor vulnerabilidad, cuando su cuerpo ya no podía defenderse ni hablar, otros se encargaron de honrarlo. Así era la iglesia primitiva, una red de personas que se sostenían mutuamente, que compartían el pan y el peligro, que enterraban a sus muertos con amor y esperanza, convencidos de que la historia no terminaba en la tumba. Con el tiempo, la memoria de Sergio se fue transmitiendo de generación en generación. Su historia fue recogida en una Passio latina, un género literario popular en los primeros siglos del cristianismo que relataba los padecimientos y la fortaleza de los santos. Estas pasiones buscaban inspirar a los creyentes y mostrarles que la gracia de Dios era capaz de sostener incluso a los más frágiles en los momentos más oscuros. La Passio de Sergio, aunque breve, logró mantener viva su memoria cuando las fuentes griegas y bizantinas lo habían prácticamente olvidado. Es curioso cómo la historia elige sus caminos. Sergio, casi ignorado por la tradición oriental, encontró en la tradición latina un refugio para su recuerdo, y desde allí su nombre viajó hacia Occidente, cruzando mares y siglos. Porque la historia de Sergio no terminó en Cesarea. Según la tradición, las reliquias del mártir fueron trasladadas a España, a la ciudad de Úbeda, en Andalucía, donde fueron veneradas durante siglos. Lo que importa aquí no es tanto la trayectoria geográfica de unos huesos, sino el significado profundo de esa devoción. La idea de que la memoria de un anciano ermitaño, que vivió y padeció en una remota provincia del Imperio Romano, pudiera cruzar continentes y generaciones, inspirando a personas que jamás pisaron Capadocia, pero que reconocieron en su historia algo universal. Duerme profundo. La gran persecución de Diocleciano no logró su objetivo. Lejos de destruir el cristianismo, lo fortaleció. El testimonio de los mártires conmovió a muchos y sembró semillas de conversión en corazones que hasta entonces habían permanecido indiferentes. Solo unos años después del martirio de Sergio, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que concedía libertad de culto a los cristianos. La fe que Roma había intentado extinguir se convirtió en la religión oficial del imperio, y los mártires, como Sergio, pasaron a ser venerados como los héroes de esa victoria silenciosa. Pero hay algo en la historia de Sergio que va más allá de la crónica histórica, más allá de las fechas y los edictos y las batallas entre imperios y religiones. Hay algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, con nuestra propia vida, con nuestras propias decisiones. Sergio fue un hombre que tuvo el valor de renunciar a lo que el mundo le ofrecía para buscar algo que el mundo no podía darle. Dejó el prestigio, el poder, la comodidad, para internarse en la soledad de una cueva y dedicarse a la oración. No lo hizo porque despreciara el mundo,
sino porque había encontrado algo que valía más. No lo hizo por debilidad, sino por una fortaleza interior que pocas personas llegan a cultivar. Y cuando la vida lo puso a prueba de la manera más radical posible, cuando le pidieron que eligiera entre su fe y su supervivencia, Sergio estaba preparado. Todos aquellos años de silencio, de renuncia, de oración, lo habían forjado para ese momento. No tuvo que improvisar su valentía. La había construido, día a día, oración a oración, silencio a silencio, durante décadas de vida retirada. Hay una lección en eso para todos nosotros. Una lección que no necesita grandes palabras para ser comprendida. La fortaleza no se improvisa. La paz interior no se compra. La capacidad de enfrentar los momentos difíciles de la vida con serenidad y con fe no aparece de la nada, sino que se cultiva en los pequeños actos cotidianos, en las decisiones silenciosas que nadie ve, en los momentos de quietud que nos regalamos cuando el mundo nos empuja a correr sin parar. Sergio nos enseña que hay una fuerza en el silencio que el ruido no puede imitar, que hay una sabiduría en la renuncia que la acumulación no puede alcanzar, que hay una paz en la fe que ninguna circunstancia externa puede destruir. Piensa en eso mientras la noche avanza. Piensa en ese anciano que bajó de las montañas de Capadocia para dar testimonio de lo que creía, sabiendo que le costaría todo. Piensa en la calma con que enfrentó a los poderosos, en la firmeza con que sostuvo su verdad, y piensa en que esa misma calma, esa misma firmeza, están disponibles para ti, aquí y ahora, en esta noche quieta, porque la vida de los santos no es una historia lejana y ajena, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Sergio no fue un superhéroe, fue un hombre como tú y como yo, con dudas, con miedos, con limitaciones, pero encontró en su fe un ancla que lo sostuvo en medio de la tormenta, y eso es algo que cualquiera puede encontrar si lo busca con el corazón abierto. Duerme profundo. La fiesta de San Sergio de Capadocia se celebra cada 24 de febrero, un día de invierno en muchas partes del mundo, cuando las noches son largas y el frío invita a recogerse junto al fuego y a buscar calor en las historias que nos conectan con quienes vinieron antes que nosotros. Es un día discreto, sin grandes celebraciones ni procesiones multitudinarias, pero eso está bien. Sergio fue un hombre discreto. Su grandeza no estuvo en los aplausos que recibió, sino en la coherencia con que vivió. No buscó la fama ni el reconocimiento. No escribió tratados ni fundó instituciones. Simplemente vivió lo que creía, con una intensidad silenciosa que acabó por hablar más fuerte que cualquier discurso. Y su legado, aunque modesto en comparación con el de otros santos más conocidos, tiene una belleza particular. Es el legado de los que hacen grandes cosas sin hacer ruido, el legado de los que transforman el mundo, no desde los escenarios del poder, sino desde la intimidad de su relación con Dios. El legado de los que demuestran que no hace falta ser famoso para ser valiente, ni poderoso para ser libre, ni ruidoso para ser escuchado. Las reliquias de Sergio, llevadas según la tradición hasta España, son un símbolo hermoso de cómo la fe viaja, de cómo las historias cruzan fronteras. Esta noche, tú estás escuchando la historia de un hombre que vivió hace más de 1700 años en una región que probablemente nunca has visitado, y sin embargo, algo de su historia resuena en ti, algo de su valentía te habla, algo de su paz te envuelve, y eso, duerme profundo, es el verdadero milagro de los santos, su capacidad de seguir vivos en el corazón de quienes los recuerdan. Capadocia sigue existiendo, las formaciones rocosas siguen ahí, alzándose como catedrales naturales bajo cielos que cambian de color con cada hora del día. Las cuevas donde vivieron los primeros ermitaños siguen abiertas, silenciosas, esperando a quienes se atrevan a entrar y a escuchar el eco de las oraciones que alguna vez llenaron sus paredes. Y en algún rincón de esas montañas pervive la memoria invisible de un anciano que un día dejó todo para encontrarlo todo, y que cuando le pidieron que renunciara a lo que había encontrado, prefirió entregar su vida antes que traicionar su alma. Esa es la historia de San Sergio de Capadocia, una historia que no está en los grandes libros de historia, que no aparece en los documentales ni en las enciclopedias más famosas, pero que brilla con una luz propia
como esas estrellas pequeñas que solo se ven cuando la oscuridad es total y el silencio es profundo. Como ahora, como esta noche, el cristianismo que Sergio defendió con su vida siguió creciendo en Capadocia durante los siglos siguientes. Aquella tierra se convirtió en cuna de algunos de los mayores pensadores de la fe cristiana, los llamados Padres Capadocios, San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno. Todos ellos caminaron por las mismas tierras que Sergio, respiraron el mismo aire, contemplaron los mismos paisajes, y aunque no sabemos si conocieron directamente la historia de aquel anciano mártir, su testimonio formó parte del terreno fértil sobre el cual florecieron sus propias vocaciones, porque los santos no nacen de la nada. Nacen de comunidades que los nutren, de ejemplos que los inspiran. Sergio fue uno de esos ejemplos, un eslabón silencioso en una cadena de fe que se remonta hasta los apóstoles y que llega hasta nosotros, aquí, ahora, en esta noche. La tradición también le atribuye a Sergio otros prodigios durante su vida de ermitaño. Se dice que tenía el don de consolar a los enfermos y que quienes lo visitaban en su cueva sentían una paz inexplicable al estar en su presencia. Para la comunidad que lo rodeaba, estos eran signos de que la presencia de Dios era real, tangible, cercana. Recordatorios de que la fe no era solo un conjunto de ideas abstractas, sino una experiencia viva, y esa transformación es, en última instancia, el corazón de la historia de Sergio, un hombre que se dejó transformar por la fe, que permitió que esa transformación lo llevara por caminos que jamás habría imaginado y que en el momento decisivo descubrió que todo lo que había vivido tenía un sentido que solo se revelaba al final, como una melodía que no se comprende hasta que se escucha la última nota, como una noche que no se aprecia plenamente hasta que el primer rayo de luz del amanecer ilumina todo lo que la oscuridad ocultaba. Duerme profundo. La noche es larga, pero no eterna. La oscuridad puede ser densa, pero siempre cede ante la luz. Y la historia de Sergio nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, cuando las llamas se apagan y los ídolos se quiebran y el poder del mundo se alza amenazante contra lo que creemos, hay una fortaleza interior que ninguna fuerza externa puede doblegar si la hemos cultivado con paciencia y con fe. Que esta noche, mientras descansas, la historia de San Sergio de Capadocia te acompañe como una brisa suave que te envuelve sin que te des cuenta, que su ejemplo de renuncia generosa te inspire a soltar lo que no necesitas y a abrazar lo que realmente importa, que su valentía tranquila te recuerde que no hace falta gritar para ser escuchado, ni correr para llegar lejos, ni pelear para vencer. A veces basta con estar de pie, en silencio, con la verdad en el corazón y la paz en la mirada. Y ahora, antes de que el sueño te alcance del todo, recemos juntos, con la sencillez de quien habla con un amigo de confianza, una oración inspirada en la vida de este santo que hemos acompañado esta noche. Señor, Dios de la calma y del silencio, tú que encendiste en el corazón de Sergio una llama que ningún viento pudo apagar, te pedimos esta noche la gracia de la paz interior. Ayúdanos a soltar las cargas que no nos corresponden, a dejar de correr detrás de lo que no nos llena y a encontrar, como Sergio encontró en su cueva de Capadocia, ese lugar secreto del alma donde tu voz se escucha con claridad. Danos la valentía de ser fieles a lo que creemos, no con ruido ni con arrogancia, sino con la mansedumbre serena de quien sabe que está en tus manos. Y cuando la noche sea oscura y el camino incierto, recuérdanos que tú estás ahí, como estuviste con Sergio en su hora final, sosteniendo lo que el mundo no puede sostener, iluminando lo que la oscuridad no puede ocultar. Bendice a quienes nos escuchan esta noche. Bendice sus hogares, sus familias, sus preocupaciones y sus sueños. Que descansen en tu paz, que duerman arropados por tu amor y que mañana despierten con la certeza de que cada nuevo día es un regalo de tu gracia. Por intercesión de San Sergio de Capadocia, mártir y ermitaño,
Te lo pedimos con humildad y con confianza. Amén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Si esta historia te ha dado paz o te ha inspirado, te invitamos a dejarnos un me gusta y a suscribirte para que mañana, o cualquier otra noche en que necesites compañía, puedas encontrar aquí otra historia que te acune hasta el sueño. Recuerda, no estás solo en esta noche. Hay personas en todo el mundo escuchando estas mismas palabras, buscando la misma paz, confiando en el mismo Dios. Somos una comunidad silenciosa de buscadores nocturnos y cada noche crecemos un poco más. Esto fue Dormir Profundo, con historias católicas. Buen descanso.